En derecho común español, cuando vamos a contraer matrimonio, se sigue el régimen económico de las sociedades gananciales. ¿Esto qué significa? Pues que todos los bienes, derechos, rentas o ganancias que vamos a tener a partir de la fecha del matrimonio se va a compartir entre ambos miembros de la pareja a partes iguales. La cuestión es si en un momento dado podemos cambiar este régimen económico de gananciales al régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes implica lo contrario, que a partir del momento que se opta por ese régimen económico, los bienes y ganancias o derechos, rentas que yo perciba van a ser individual míos y los que perciba mi cónyuge pues serán exclusivamente de él, no se mezclan. La ley establece que se puede otorgar capitulaciones matrimoniales, que es una escritura que se hace ante notario, donde precisamente lo que hacemos es cambiar el régimen económico de gananciales al de separación de bienes. Hay una excepción en nuestro territorio español. Hemos dicho que por derecho común, cuando nos casamos, el régimen que se aplica es el régimen económico de gananciales, excepto en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, que se sigue el régimen económico de separación de bienes desde la fecha de contraer matrimonio. ¿Qué ocurre si tengo un piso que he adquirido de soltero y posteriormente a contraer matrimonio empezamos a pagar los dos miembros del matrimonio las cuotas correspondientes a la hipoteca y los gastos de esa vivienda? Bien, lo que se entiende es que si es el domicilio familiar, es la residencia habitual, nace un derecho de crédito en relación al dinero que se esté aportando por el cónyuge que no estaba en la escritura como adquisición de esa vivienda. En caso de que haya una ruptura posterior, al ser un domicilio habitual, ser la vivienda familiar, la jurisprudencia ha venido a establecer un criterio de propiedad en relación a la cuota económica que se haya ido pagando durante el matrimonio. Yo puedo haber pagado un 60% de las cuotas y mi cónyuge un 40% de las cuotas. El reparto se haría en proporción a lo que se ha pagado. O bien mantener la propiedad privativa mía, si lo adquirí yo antes del matrimonio, pero a cambio le tendría que reembolsar la parte económica que el otro cónyuge aportó durante la vigencia, la vida de ese matrimonio. Así se liquidaría el domicilio familiar y la titularidad de la vivienda. ¿Qué puede ocurrir si yo adquiero un piso de soltero, pero no es la vivienda habitual de esa pareja? Por ejemplo, la casa de la playa, la casa de la montaña. La titularidad va a seguir siendo privativa mía y si el dinero lo hemos pagado los dos una vez vigente el matrimonio, estaría ese derecho de crédito, yo le tendría que reembolsar la parte proporcional que ha venido pagando durante ese matrimonio. En el caso que poníamos, si yo pagué un 60% y la otra persona un 40%, me tendría que reembolsar ese 40%, pero la titularidad seguiría siendo mía. Una vez que contraemos matrimonio en el régimen de gananciales, significa que todas las rentas e ingresos que obtenemos desde la fecha que se ha contraído matrimonio es común y a partes iguales de los dos cónyuges. Una de las preguntas más frecuentes que tenemos últimamente es ¿qué ocurriría en caso de que me despidan y me tengan que retribuir con una indemnización por despido? Esa indemnización se considera ganancial, es privativa porque trae causa de mi trabajo individual. En este caso se considera como una renta más que se obtiene dentro del matrimonio, es como mi nómina la percibo yo por mi trabajo, pero forma parte de la sociedad de gananciales, por lo tanto computa entre dos, que somos los miembros del matrimonio. La circunstancia que se da en particularidad con una indemnización por despido es saber el momento en el que yo comienzo a trabajar, si es anterior o es posterior a la fecha de contraer matrimonio, porque en ese caso se repartiría esa indemnización en dos tramos. Si mi trabajo es anterior a la fecha de contraer matrimonio, el primer tramo y hasta esa fecha se va a considerar como bien privativo, va a ser un dinero privativo mío. A partir de la fecha que se celebra el matrimonio y hasta el momento que se produce el cobro de la indemnización va a ser ganancial, por lo tanto habría que repartirlo entre dos. No va a haber ese problema en caso de que mi trabajo coincida con la fecha del matrimonio, que esté vigente el matrimonio porque se
se va a considerar un bien ganancial y por lo tanto el reparto va a ser entre dos, a partes iguales. Otra cosa distinta es una indemnización que a mí me pueda corresponder en caso de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, porque eso se entiende que es personal, viene y trae causa exclusivamente de mi trabajo, y ese tipo de indemnización por accidente laboral se va a considerar siempre un bien privativo, aunque esté vigente el matrimonio.